Buenas tardes, buenas noches, buenos días, ¿cómo estamos? Yo bien, ¿vos, Gustavo? Acá estamos tranquilos, aprovechando estas vacaciones que tuvimos en estos últimos días. ¿Qué pasó el fin de estar preguntándose la gente? Bien, Miami estuvo bien. ¿Vos que estuviste por Orlando? Bien, también ahí con el uso del tapabocas, pero deleitando a los estadounidenses con mi inglés. Y bueno, no, la verdad, seamos sinceros con el público, no fueron vacaciones, fueron fallas técnicas. Nuestro equipo de edición falló, ¿no, Agustín? Sí, nuestro equipo de edición a cargo de vos falló. Básicamente, sí, básicamente la computadora dijo no doy más y se me fue. Pero bueno, acá estamos, ¿no? Nos falló el compañero robot, vamos a decir, vamos a culparlo a él. El compañero Exacto, tecnológico el falló. Johnny. El Johnny. Pero bueno, esto no me dio tiempo a mí, porque la verdad hay que ser sincero, venía atrasado con el tema de la serie, pero me dio tiempo para ponerme al día. Así Sí. que hoy toca nuestra segunda parte de lo que fue el primer episodio de la segunda temporada, ¿no, Agustín? De lo que es Not Geek. Exactamente, señor. Hoy toca un nuevo especial, el que les debíamos el sábado ya con un par de días de retraso, pero no pasa nada, sigue siendo igual de interesante. ¿Qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la segunda y tercera temporada de lo que es Breaking Bad. Se Tranquilo. puede se puede resumir que es cuando realmente se puso las pilas la producción, ¿no? Sí, así es. Y sobre el final del programa te voy a contar algo que no lo vas a poder creer y que pudo haber cambiado la historia de las series en general, pero te lo voy a, yo te digo, te lo voy a dejar para el final. Volviendo a lo que fue la segunda y tercera temporada, creo que nos encontramos nos adentramos de lleno en lo que es el mundo de Breaking Bad, que eso que en la primera temporada nos mostraron muy por arriba, acá directamente entramos al fondo, entramos a este mundo lleno de violencia y caos. Exacto, que vale decir que va a ser muy difícil como resumirla o contar las cosas sin spoiler, porque la verdad es que, por lo menos a mi parecer que no la había visto nunca, desarrolla muchos detalles de cada historia y se hace complicado seguirle el hilo, ¿no? Sí, y respecto al tema de los spoilers, la gente tiene que saber que cuando hacemos programas especiales es inevitable realizar spoilers, porque se tienen que decir. Así que si no vieron Breaking Bad o si no piensan, o si piensan verlo algún día, que pasen de largo con todo lo que es este episodio porque se van a lamentar. Exacto, ¿no? Y igualmente hay que decirlo, y esto no sé si entra dentro de la categoría spoiler o no, o si vos estás al tanto, pero se anda diciendo, perdón, de que va a haber una sexta temporada. La verdad es que todavía estoy por la 3 porque la acabamos de terminar y es lo que vamos a hablar ahora, pero no sé, ¿vos crees que esto es viable, que se pueda hacer una sexta temporada? Había habido los rumores, más precisamente de que se iba a tratar de un spin-off. No voy a revelarte nada sobre el final de la serie para evitarte los spoilers, pero honestamente veo más factible la idea de un spin-off, o sea, de una historia aparte, a Uh-huh. a continuar con lo que es Breaking Bad en sí, o sea, Claro. con alguno de los personajes de la obra, no con todo el resto del elenco, porque básicamente es imposible hacer una sexta temporada. De hecho, el año pasado Netflix estrenó una película de Breaking Bad que también funciona como spin-off, o sea, como una historia aparte, Uh-huh. llamada El Camino. Sí, no, la escuché la película, justamente no la vi porque no iba a entender casi nada de lo que era ese mundo, por eso es que no la vi, pero sí, me pareció raro, un rumor medio raro, pero bueno, aquellas que todavía no vieron la serie y que quieren verla, está esto pendiente, como que quieren hacer algo, por lo menos desde la producción. Sí, tal vez no sea necesariamente una sexta temporada, pero puede seguir la continuidad de alguno de los personajes, más que nada los secundarios. Claro, igualmente yo leí, y esto no sé si es verdad o no, que por ahí continúa la historia de Jesse, no sé si es posible, vuelvo a repetirlo, no la vi, pero qué sé yo, no lo sé. Es que la historia de Jesse continúa en lo que es El Camino, la película mencionada, y como Uh-huh. vi la película en cuestión, hay que ver si dejaron un final abierto o algo que dé lugar a una futura serie. Claro, no, mira vos, no, la verdad es que así como dato lo tiro. Pero bueno, arrancamos con lo interesante, lo que se pone picante, o no sé cómo explicarlo, ¿no? Es raro, es raro.
ver tanta emoción junta en 2 temporadas, porque de hecho hay que decirlo y la verdad es que creo que nunca vi una serie enganchar tan bien las temporadas, la verdad es admirable, así que recordamos cómo terminó la primera temporada. Sí, señor, escucho. La primera temporada finaliza cuando Walter y Jesse se encuentran con Tuco y los ayudantes y bueno, realizan la transacción y uno de los ayudantes se hace entre comillas el vivo y así como que Tuco como que no lo respeta a Tuco y le remarca algo. Tuco se enoja con este ayudante, seguidor, no sé cómo le quieran decir, y lo terminan matando, demostrando que a Walter y a Jesse le tiene mucho respeto. Así con esa imagen sangrienta termina. Exacto, se nos muestra la demencia y los niveles a los que puede llegar Tuco. Sin embargo, en la segunda temporada, ¿cómo explicar lo de Tuco en la segunda temporada? ¿Cómo lo explicarías? Que pensé que iba a tener un arco de historia más largo, se puede decir. Sí, sorprendió a todos, ¿eh? Sorprendió a todos más su prematuro deceso. Exacto, ¿no? A ver, y hay que decirlo, ¿no? Uno cierra la primera temporada demostrando lo que decía Agustín, la violencia y la demencia que tenía este personaje, y decís, bueno, puede llegar a tirar una temporada más como un tiro y aflojo y como enemigo o amigo, y resulta que no, que duró unos 2 capítulos, si no me equivoco, ¿no? Sí, aproximadamente creo que fue en el segundo capítulo que lo asesinan. Y es exactamente la sensación que compartía yo también, ¿eh? Cuando arrancó la segunda temporada, uno creía que Tuco iba a ser el principal antagonista, el aliado enemigo, y que iban a jugar con eso al menos hasta los capítulos finales. Sin embargo, el sacarlo de la ecuación tan rápido fue una sorpresa agradable, te diría, porque alguno dirá es un desperdicio tener un personaje tan prometedor y matarlo tan rápido. El tema es las consecuencias que trajo eso. Exacto, ¿no? Y con esto, y no vamos a entrar en adelantarnos al programa, pero es verdad que estas consecuencias recién se notan en casi una tercera temporada. Sí, señor. Entonces, ¿cómo sigue la temporada entonces después de Tuco? Contale a la gente. Después de Tuco, que avanzamos como va y sin atrofiarnos. Después que, bueno, Tuco avanza y demuestra respeto sobre Walter y Coso, la vida de estos dos personajes que quedan en shock, Jesse y Walter, continúa, ¿no? Normal, hasta que lamentablemente cae, creo que es la DEA, le cae a Tuco en la casa y decide secuestrar a Jesse y a Walter. Sí, así es, decide culparlos, si mal no recuerdo, básicamente los trata de traidores, o sea, de que alguien lo entregó, y bueno, decide desquitarse con ellos. Exacto, ¿no? Y esto obliga a Walter y a Jesse a tener que desaparecer por un periodo de más o menos un día o 2 días, y que también los obliga a inventar una historia y ampliar las mentiras que tenían a sus alrededores. Así es, sus seres queridos empiezan a verse comprometidos. Esto que hablamos que sintió Walter al final de la primera temporada, esa sensación de peligro real, empieza a intensificarse en la segunda temporada. Es como que realmente empieza a tener miedo, a darse cuenta, le cae la fecha de lo que en donde realmente se metió. Claro, ¿no? Y igualmente esta sensación de miedo, no sé si es una cualidad del personaje o no, pero es como un sub y baja constante, de que se siente seguro, baja, se siente seguro y baja, y es lo que realmente atrapa de la serie, ¿no? Porque son todas decisiones que quizás todos tomaríamos, o la gran mayoría, y que resultan ser en contra. Así es. O perjudiciales. Así que bueno, continuando con la historia, después que Tuco se lo lleva, resulta que se los termina llevando a la frontera, si no mal recuerdo, con México. Y bueno, en el transcurso esto de que ellos están secuestrados, aparece un personaje que no me acuerdo el nombre, el señor grande que resulta ser el abuelo, si no me equivoco. Salamanca. Héctor Salamanca. Eso, el grande, el capataz, el grosso de los grosos, que resulta ser un personaje cuadripléjico que al principio es como que no dice nada, siendo sincero, solo, o sea, literalmente el personaje no dice nada, pero como que tiene una historia detrás que no te quieren contar, siempre y cuando Tuco esté vivo. Entonces, ¿por qué Tuco interviene como personaje? Tiene las conversaciones él. Entonces,
como que no molesta y no ejerce ninguna importancia el personaje. Pero bueno, la historia avanza, Walter y Jesse siguen desaparecidos y Skyler, para no llamar a la policía o para tener un acceso más rápido, decide recurrir a su cuñado Hank. Ahí es cuando Hank empieza a hacer toda la investigación de qué pasó, el auto de Jesse dónde está. Resulta que los encuentra, o por lo menos cree que los encuentran, y se encuentra con lo que es Tuco, y él termina matándolo como buen policía. Se puede decir que es. Sí, se surge la confrontación, la inevitable confrontación, y él lo asesina, lo bate. Exacto, ¿no? Y ahí es cuando le causa un pequeño shock de lo que realmente es ser policía, se puede decir, ¿no? Claro, y enfrentarse directamente a muerte. Es muy interesante el transcurso, ya adelantándonos más solamente en la perspectiva de Hank, porque durante el resto de los episodios de esa temporada lo vemos entrar en crisis, en este dilema, mientras sus compañeros lo felicitan, lo tratan como un héroe, le hacen regalos por haber salido victorioso de este encuentro contra Tuco. Él está sufriendo por dentro, realmente. Claro, sí, experimentó mucho temor en esa situación. Exacto, es lo que decíamos esto de la serie, que si bien es una serie de que se trata de violencia, drogas, etcétera, desarrolla muy bien la historia de cada personaje y es lo que te va como enlazando y no sabes qué historia seguir, ¿no? Porque sí, ahora lo vamos a seguir hablando y comentando y vamos a ver cómo va afectando esto de que mató a Tuco o que casi estuvo muerto a lo largo de la historia, ¿no? Porque afecta a todos en general. Sí, esto es como un efecto dominó y de hecho, hablando de efecto dominó, quiero señalar algo que pasa al final del primer capítulo y es el peluche rosa que encuentra Walter en su piscina, pileta, podemos decirle. Sí. Que se nos muestra ahí el peluche ese de color rosado y uno dice, ¿qué significa? Bueno, la respuesta la vamos a tener más adelante en la temporada. Es importante. Exacto, ¿no? Inclusive esto que remarcás, yo me lo preguntaba porque hasta ahora las imágenes previas tenían como cierta lógica o cierta concordancia con lo que son los capítulos y resulta que esto no, y fue algo que tuve en la cabeza a la deriva hasta, bueno, ¿qué pasó? Que explicaron por qué. Así es. Pero bueno, esto básicamente lo que te cuenta es acción y consecuencias. Yo creo que es la forma de resumir la segunda temporada. Es que todo está conectado con todo mínima acción lleva a muchas consecuencias. Es un hilo de consecuencias, es como un dominó y todo va a tener su explicación. Es brillante. Exacto, ¿no? Inclusive te lo van mostrando de cierta forma que vos decís, y bueno, no pasa nada, y esto y lo otro, y realmente tiene una consecuencia tan grande. Está bien que esta consecuencia se muestra con el tiempo, o sea, al final de la temporada, inclusive a principios de la otra, pero es lo que decías vos, espectacular la forma en que la hacen todo. Sí, bien, ya les hablamos de Hank. Ya hablamos de Hank, de Tuco. Contanos un poco sobre Walter White en la segunda temporada. Walter White, básicamente después de lo que pasó con Tuco y viendo, entre comillas, el mercado libre, él decide empezar a tomar lo que son las riendas de ¿cómo se puede decir, Gusti? De lo que es el negocio, sí, exacto. Entonces, digamos que le da la orden a Jesse, como buen jefe, le da la orden de que arme su red de distribución. Sí, con sus amigos. Entonces, bueno, Jesse básicamente reúne a los 3 o 4 amigos que tenía y arma su red de distribución. Todo va bien hasta que deciden ampliarse un poquito más, ¿no? ¿Se puede decir? Así es, y es que no les conviene estar ellos dos solos en medio de ese mundo. Y creo que ahora es cuando vas a hablar de dos personajes nuevos que aparecen en esta temporada y que son muy importantes también en la tercera temporada. ¿De cuáles hablas? El querido mi tocayo, el dueño de los Pollos Hermanos, Gustavo Frings, bueno, y de Saul Goodman. Sí, exacto. Y te comiste la parte que es muy interesante para la tercera temporada, donde, bueno, estos negocios no funcionan en distribución y terminan matando a uno de sus amigos, uno termina preso, y ahí es donde aparecen estos dos personajes que nombra Gustavo. Sí. Mira, Samuel. ¿Esto pasaba en la tercera temporada o en la segunda? Porque creo que ahí me hice la marea. Me parece en la segunda. Estaba bien entonces. En la segunda, vayamos primero por lo que pasó.
Lamentablemente, eh, cae preso, creo que primero Brandon cae preso, y, y tienen que llamar a Samuel, que de hecho lo llaman porque es el típico buitre que agarra cualquier caso, cualquier cosa que pueda existir y que pueda sacarle plata. Bueno, Samuel es uno de esos abogados ¿Saúl? que se ¿Saúl o encarga. Samuel? ¿Cómo? ¿Saúl o Samuel? Samuel, creo. No, Saúl, o es Saúl. Saúl, Saúl Saúl. Goodman. Perdón, lo, lo nacionalicé, perdón. Lo cambiaste por el Eh, personaje de Elite. sí, no, tremendo. Pero bueno, no. Lo que pasa es que la propaganda se te pega y le cambias el nombre. Bueno, Sí, puede pero más pasar. allá. A Saúl, sí. Eh, pero más allá de todo eso, bueno, terminan cayendo en lo que es este abogado, que más tarde les termina como abriendo los ojos, se puede decir, ¿no? Abriendo un poquito la visión de lo que tenían, de lo que era el negocio. Sí, así es un tipo sin escrúpulos, un tipo que básicamente arregla todo. Y de hecho, el nombre de su presentación es: si tenés un problema, mejor llamar a Saúl. Exacto, Y es básicamente lo que hace el tipo: facilita las cosas, es maestro del lavado de dinero, sabe manejar las distribuciones, sabe cómo salirse de situaciones de riesgo. Es exacto, realmente esos buitres muy, muy complicados de liberarse. exacto. Y en todo lo que nombraste vos, Gustavo, se puede decir que básicamente es un tipo que tiene millones de contactos. También. Y gracias a que tiene esos millones de contactos, es donde aparece el próximo personaje que dijiste vos, Justi, que se llamaba el Gus rey de los Frings, pollos, claro. Gustavo. Gustavo, ¿no? Gus Frings, que De lo que sí, la pollería Pollos Pollos Hermanos, los Ricos, o no Pollos me acuerdo el Hermanos. nombre. Pollos Hermanos, ahí está. Los Pollos Hermanos, una distribuidora que más tarde en lo que son los capítulos te muestra que tiene origen mexicano y que no te vas enterando por qué tiene origen mexicano. Exacto, Hasta que, para bueno, ponerle continúa en todo. contexto, este hombre, Gus Eh, Frings, es alguien que con una fachada de gran tipo, que maneja su negocio, un tipo honesto, amable, inocente. Sin embargo, es increíblemente poderoso. Es muy poderoso, es 10 veces más poderoso que Tuco en influencia. exacto, ¿no? Y bueno, igualmente esto va para la cuarta temporada, pero inclusive va a tener relación el poder que tiene este hombre con algo que Así pasó en la tercera temporada. Así que imagínense lo grande que tiene sí. el mercado del señor este. Bien. De mirar. Todo Eh, esto, mientras están abarcándose, se están expandiendo, Walter y Jesse Pinkman empieza a desarrollar, ¿cómo explicarlo? Empieza a tratar de abrirse, podemos decir, de lo que es el mundo de las drogas. sí, inclusive creo que le choqueó mucho el hecho de que lo hayan echado de la casa y que los padres no lo hayan aceptado, ¿no? Eh, Siendo una buena persona, como lo habíamos dicho en el capítulo anterior, él en un momento va a visitar a los padres y lo tratan obviamente de drogadicto y todo lo que es, que no tiene arreglo, pero sin embargo cuando a él lo encuentran droga resulta que no Así. era de él, era del hermano, Sí, ¿o sí, no? ¿Te recuerdo. acordás de esa parte? Recibe la bala por su hermano, básicamente. Exacto, ¿no? Entonces ahí va como demostrando que no es tan malo ni tan bueno, pero no deja de ser mal, Pero no deja de ser nunca bueno. como es en la vida, Así que cuando bueno, estás en medio de tanta mierda, por así decirlo, cuando te llueve tanta basura, a veces pasa que conoces a alguien y te cambia todo. ¿A quién conoces, Jesse, esta temporada? no A me acuerdo la el nombre casera, de yo esta tampoco recuerdo el chica. nombre. Es, bueno, la no, el nombre de la chica, que resulta que esto es así. Cuando él lo echan, él se termina mudando porque, bueno, cobra creo que una parte de lo que le correspondía. Entonces, bueno, él se termina mudando a una casa de... la chica esta, que es la misma que actúa en Jessica Jones, eh, le da... Shane me parece creo que se ¿Cómo? llamaba. O algo con J era. Sí, sí, sí. No, ahora que me haces acordar de James. James. Eh, bueno, resulta que se termina enamorando de esta chica, ¿no? La chica con un pasado que todavía no explicaban, el que había pasado, sí vivía sola, pero tenía muy por encima a la Así familia. es una chica con un pasado que después se nos va revelando lleno de adicciones, podemos decir, claro, con Sí, un padre muy tiene presente problemas. en su vida, un padre muy riguroso, muy estricto, que la estaba enderezando, por así decirlo, y en todo esto, toda esta situación, ella podemos decir que estaba atravesando su periodo de rehabilitación,
justo se cruza con Jesse y ella también empieza a desarrollar sentimientos hacia él. Exacto. Inclusive es como que sea algo muy natural entre ellos y bueno, se cuidan hasta que bueno, obviamente hay que decirlo, por culpa de Jesse cae nuevamente en las drogas. Sí. La Jane. Y ahora tenemos que cortar o hacer ¿cómo decirlo? Un impasse, hasta acá con la historia de Jesse y empezar a narrar la de Walter White porque se va a terminar conectando de lleno con esta historia. Exacto. Ayúdame porque no sé bien cómo enlazarlo porque es bastante complicado todo lo que pasó. Básicamente está teniendo muchos problemas en la relación Walter con su esposa Skylar. Esto también lleva a problemas familiares. Se pelea con Hank, su hijo Walter Jr., que se llama, se pelea con la madre. Es todo un caos la familia. Está totalmente quebrándose, se está viniendo abajo. Y bajo este contexto nace la hija, ¿no? Phoenix. Sí, pero recordemos por qué. Más allá de que es obvio de que todo esto pasa porque, bueno, Walter le viene mintiendo y le viene ocultando, llega un punto clave que resulta que Walter le termina saliendo bien los estudios que se hace, ¿no? Es verdad, en un 80%. Y él entra en conflicto, como que no sabe qué hacer, entonces como que está enojado con la vida misma. Entonces, bueno, le alcoholiza al hijo y se pelea con Hank justamente por eso. Porque alcoholiza al hijo en medio de su fiesta, y bueno, no es lo correcto, ¿no? Que un chico termine vomitando en la pileta. Sí, lleva a conflictos. Lo señalaste bien, está enojado con la vida. Walter está confundido porque sabe que se metió de lleno en un mundo oscuro para salvarse, y ahora que está salvado, entre comillas, está muy hundido en la mierda, en todo lo que es la mierda del mundo de las drogas. Y sabe que ahora es un mentiroso, que es un asesino, que es un delincuente, y es como que eso lo frustra. Exacto, y bueno, entra en toda una crisis profunda de personalidad que creo que está muy bien representada. Inclusive a medida que avanza el trayecto y ya que entramos en la vida de Walter White, esto lleva pero múltiples conflictos, como dijo Gustavo, a nivel familia y hasta el punto de que la mujer decide divorciarse, ¿no? Él no se muestra muy a gusto, obviamente, con esa decisión. Viene la hija en camino. Es todo un caos. Así que si querés desarrollar algo más de Walter y saltamos directo a su cruce de historias con Jesse y Jane. Es que sin ir muy lejos, también es verdad que, y esto agrega el conflicto que Walter tenía, es que la mujer había vuelto a trabajar con su ex jefe, que hasta donde sabíamos, el jefe le había tocado a la mujer Skylar, y por eso había renunciado a Skylar. Le había contado esto la hermana que había pasado. Coqueteaban, ¿no? Entonces, y él se sobrepasó con ella. Ted se llamaba el jefe, no me recuerdo. Exacto. Entonces Walter, al escuchar que Skylar, que de hecho volvió a trabajar para poder pagar todo el tratamiento de Walter, volvió con el mismo jefe, también entró como esos celos, ese juego en contra que es la cabeza. Así que bueno, avanzando con la historia, y recordemos que a todo esto la hija nace, y ahí es donde todo empieza a conectarse, ¿no? La hija nace, Walter se recupera y se tiene que empezar a escapar de a poquito de la casa, ¿no? Y vamos a saltar, si te parece, directo a la historia, al peso de Jane, ¿no? La noviecita de Jesse en esta temporada. Y es que Jesse le termina confesando todo, le cuenta absolutamente todo. Y es como que los dos se están tratando de abrir, y en ese momento hay que ver, no recuerdo qué le pasó por la cabeza a Jane para convencer a su novio de extorsionar a Walter para que le dé plata, para que lo dejen tranquilo, o si no va a contar toda la verdad. O sea, yo te recuerdo un poco qué pasó en ese momento. Resulta que, bueno, Jane volvió a las drogas por culpa de Jesse, y resulta que el padre la encuentra porque faltó a rehabilitación, encuentra las drogas y la amenaza con volverla a llevar a lo que es internarla de vuelta. Rehabilitación. Exacto. Entonces, bueno, Jane, al darse cuenta que tenía un novio básicamente medio millonario o algo por el estilo, quiere tomar a la fuerza ese dinero, que el dinero ese Walter no se lo había dado por el simple hecho de que Jesse con la droga no podía más. Entonces, bueno, entra a juguetear con que le tenía que dar la plata, extorsionan a Walter
Y bueno, Sí, así Walter es. Y termina es que el accediendo. Walter, ahora con el nacimiento de su hija, ve la oportunidad otra vez de empezar a solucionar las cosas, de salirse, y aparece en medio de esta superación personal el personaje de Jane que amenaza con destruirlo todo. Que con tan solo abrir la boca, tira todo, todo lo que consiguió por la borda. Entonces accede, entre paréntesis, digamos que mientras está viajando a pagarles, se encuentra con el padre de Jane encima, ¿no? En una conversación. Exacto, ¿no? Inclusive esto fue cuando él fue a comprar pañales para su hija, literalmente lo fue a comprar y termina cayendo en un bar, donde, bueno, tiene una conversación de que, básicamente, de que lo importante de la familia, que había que entender lo que estaba pasando, y es donde Walter realmente parece que piensa un poquito y Sí, le así agarra decirlo. De cariño a hecho, Jesse. él habla con el padre de Jane sin saber que era el padre de la chica y habla de Jesse como si fuera su sobrino. ¿Sí? Exacto. Y acá No, transcurre para mí lo que es, Ariel, el momento más choqueante de la temporada, podemos decirlo, cuando Walter se dirige a la casa o al departamento de Jesse para darles el pago. exacto. Pero decirlo vos, rematalo vos, te lo mereces Y rematar bueno, vos. a ver si me sale, ¿no? Porque Walter les da el pago y después que habla con ellos, con el padre de Jane, sin saber que era Jane, sin saber que era el padre, perdón, vuelve a buscarlo a Jesse. No me acuerdo por qué motivo, creo que fue por una cuestión de negocios. Y resulta que encuentra a Jane y a Exacto. Jesse drogados, ¿no? Entonces, bueno, viendo la oportunidad de que empieza a vomitar Jane, la gira para que quede boca arriba y se Exactamente. ahogue con el propio vómito. Es una escena aparte que sin expresar palabra alguna está tan bien actuada que uno lo siente en carne propia. Era eliminar el objetivo de la forma más sutil, por así decirlo. Tenías a Jane drogada ahí de costado y él lo único que hizo fue girarla lentamente para que quede boca arriba y se ahogue con su propio vómito. De esa forma se salvaba de la extorsión y, por así decirlo, recuperaba a Jesse como su socio. Evitaba que Jesse se vaya con la novia. Exacto, no, creo que sí, a mí también me dio a flor de piel cuando lo hizo, porque James no era un personaje malo, pero sí había tenido esa rebeldía adolescente, se puede decir, que bueno, Claro. molestó demasiado Y acá, en Ariel, el es medio, donde yo estaba demasiado considero en que es medio. el quiebre del personaje de Walter White barra Heisenberg, porque esto fue un asesinato, básicamente, la asesinó. Hizo esa acción para asesinarla, para sacarla del camino y poder seguir en sus problemas con Jesse, o sea, seguir trabajando en su relación con Jesse. Fue un cambio muy abrupto en el personaje, creo que es un antes y un después. Sí, no, qué sé yo, uno no se espera más como venía con el tema de la hija, que venía un poquito más sensible, venía salvándose del cáncer, qué sé yo, uno nunca se lo espera, ¿no? Claro, Porque le venían aparte, pasando Ariel, el cosas gran tema positivas. es que si bien él ya había hecho acciones cuestionables o acciones crueles antes, acá lo hace a una chica que más allá de esa rebeldía de la que vos hablaste, de esas torpeces o idioteces de joven, una buena chica que además es la novia de una persona tan importante como él para Jesse. O sea, él sabía que la muerte de Jane iba a ser traumática para Jesse y sin embargo lo hizo igual, porque consideró que era lo mejor para sí mismo que Jane muera. Sí, es el egoísmo en pura Bien, expresión, se puede y decir. ¿por qué no nos contás ahora? Porque esto pasa en el anteúltimo capítulo, más o menos, así que si querés contarnos el final de la temporada. Sí, igualmente, como en paralelo a esto, o el mismo día, cuando todo esto se empieza a dar, hay que recordar que Hank sufre otro pequeño trauma, ¿no? ¿Te parece Dígame. recordarlo? Donde a Hank lo mandan, no me acuerdo en qué zona Pa, del medio del desierto, con lo que son, bueno, agentes más de trato, y bueno, la persona con la que van a tratar aparece nada más que la cabeza sobre una tortuga, porque el personaje se llamaba la tortuga, y bueno, termina siendo una bomba y terminan claro, todos heridos excepto el él va mismo. al Paso. El Paso es la Sí, frontera entre México y Estados Unidos, donde está el cartel. El cartel es, ¿cómo decirlo? Es la concentración del mundo de las drogas. Es donde se hacen las mayores transferencias entre México a Estados Unidos. O sea, básicamente va al sector más caliente del narcotráfico. Y se encuentra con esta decapitación y bomba del personaje de la tortuga que resulta en un nuevo shock para él. exacto, ¿no? Y así que ya vamos cerrando la temporada.
recordemos que tenemos a Hank dañado, Skyler que se quiere divorciar y que lo quiere echar a Walter de la casa. Tenemos a Jesse dañado por la muerte y se le suma un personaje que es vital para el inicio de la tercera temporada, que es el padre de James, que al enterarse de la muerte, básicamente está, ¿cómo se puede decir? Está deprimido. No me sale la palabra. Claro. Cuando pedí su... claro. Sí, deprimido. Y él es un piloto de avión. Así ¿Y que bueno, qué pasa con ese avión? Exacto, ¿no? Y cuando vemos el final de la temporada, chocan dos aviones, colisionan sobre la casa de uno Walter de ellos, White. vuelvo a repetir, piloteado por el padre de Jane, que estaba deprimido por la muerte de su hija. No estaba piloteado, te corrijo. Estaba dirigido, él era agente de tránsito, tránsito aéreo. Y bueno, él no advierte, estaba tan enfocado en la muerte de su hija, que no advierte de que los dos aviones se van a punto de cruzar en el radar. Y bueno, claro, tiene una negligencia en su trabajo, producto a la distracción que le había causado la depresión. Y bueno, dos aviones chocan y los cuerpos empiezan a caer. Y uno de los que cae en la casa de Walter, más especialmente en la piscina, es un peluche rosa. El mismo peluche rosa que vimos al final del primer capítulo. Ahí es donde se cierra el círculo de la temporada. Y es donde esa flor de piel, el efecto dominó del que habíamos hablado antes. Exacto, ¿no? Donde realmente cierra todo. Así que empezamos con la tercera temporada, donde puedo decir, y me lo permito yo, aparece Wisin y Yandel al los principio primos, de la temporada. ¿no? ¿Se llamaban? Sí, los primos. Que volamos al inicio de lo que es la primera temporada y pequeño detalle, segunda temporada, que pequeño detalle que nos olvidamos de nombrar, Gusti, cuando lo secuestran a Walter y a James, a lo que es Tuco, lo iban a buscar los primos. Claro, así es, los primos son dos mercenarios o parte de la familia, por así decirlo, parte de la organización de Tuco, y acá es donde se ven o empiezan a sentirse las consecuencias de la muerte de Tuco. Arranca con los primos la temporada. Exacto, ¿no? Con dos personajes que de hecho no sabes qué son los primos hasta que, bueno, avanza como media temporada más o menos, hay que decirlo. Son dos personajes que van avanzando, van matando personas o inclusive hacen rituales raros y no sabes qué pasa hasta que, bueno, llegan estos dos y ¿qué pasa, Justi, después que llegan estos dos a... Sí, si mal no recuerdo, se encontraban con Héctor Salamanca, el tío de Tuco, el hombre cuadripléjico, muy poderoso también, que maneja todo, por así decirlo, de esos negocios, y él les revela la verdadera identidad de Heisenberg, les dice Walter White, así que ellos saben a quién ir a buscar ahora para vengar a Tuco. Exacto. A ver, nos estamos saltando, creo, algunas cosas, igual vos después contarás las historias, pero como esta es la historia central de la primera parte de la temporada, la menciono ahora, ¿no? Y es que cuando los primos van a buscarlo a Walter White, de hecho, si mal no recuerdo, lograban entrar en la casa y todo, ¿no? Sí, recordemos, y sin entrar mucho en lo que es la historia, porque después la voy a comentar, Walter White había entrado en la casa, porque al final de la temporada número 2 lo echan, había entrado en la casa por, bueno, un lugar que él había descubierto donde entrar, y se estaba bañando tranquilo. Que terminan siendo detenidos por Gus Frings, el gran personaje el dueño de los Pollos Hermanos, podemos decir especie de socio barra jefe de Walter. Él básicamente los detiene. Luego se reúne con ellos y señala a Hank, el cuñado de Walter, como el responsable de la muerte de Tuco. Y bueno, ya llegando a la mitad de temporada, pasa lo inevitable, y es que los dos primos, Wisin y Yandel, como le dijo Ariel, lo van a buscar a Hank. Y se produce una pelea épica en un estacionamiento, con un Hank desarmado. Sí, recordemos que Hank tenía todo... A ver, volvemos un toque para atrás. Hank estaba con todos los traumas que ya traía de la segunda temporada, y en el medio de todos estos traumas, Hank como que adquiere una manía por atrapar a Jesse. Exactamente. Pero bueno, esto lo vas a mencionar después más, vos lo vas a desarrollar un poco más cuando hablemos de Jesse y de Walter. Y bueno, por eso, bueno, lo que quería nombrar antes de todo es que, bueno, a través de esta manía que desarrolla Hank, termina, bueno, enjuiciado por la policía, y él básicamente ese día estaba desarmado. Así es. Estaba bajo investigación. Por cuestiones que, bueno, vos vas a desarrollar más adelante, Hank tiene un altercado con Jesse, se pasa, por así decirlo, sobrepasa, se abusa de su poder,
es despojado de sus armas, como que o le dan esas vacaciones obligadas. Y bueno, justamente en estos días es donde se produce el ataque de Wishing Yandel contra él. Exacto, y vale recordar, muy importante, que estas vacaciones, entre comillas, dadas, son sin pago alguno. Entonces, bueno, Hank, después que es atacado por estas dos personas, que se puede decir que le da una pelea justa, sin tener armas, le da una pelea bastante justa con una camioneta y siendo muy valiente. Claro, logra Hank asesinar a termina en el uno hospital. y el otro queda herido y también en el hospital. Acá se produce Exacto. también un tira y afloje porque quien estaba a cargo, no recuerdo el nombre del personaje, que se encontraba en México, quien estaba a cargo, por así decirlo, de los primos, no le gusta nada esto, se va a quejar con Gus Frings directamente, diciéndole, o sea, teniendo la sospecha de que él había estado atrás. Gus Frings se lava las manos y obviamente tiene que eliminar al cabo suelto al otro Wishing que quedó vivo. Así que envía a Mike, su matón personal, a terminar el trabajo que había comenzado Hank, por así decirlo. Exacto, que recordemos que, no lo nombramos antes, pero este Mike es, hasta el momento había figurado como un asistente de lo que era Saúl, perdón, y bueno, qué sé yo, era como, bueno, un tapa agujero, se puede decir. Anteriormente la única función que había tenido este Mike era aparentar que la muerte de Jesse no había sido por culpa, de Jesse, no de James, no había sido por culpa de drogas en su casa, para que Jesse quede Él es lo libre. que se conoce como un facilitador, que son esas gente encargadas de limpiar los desastres. Y limpiar los desastres implican esconder cosas o terminar trabajos como fue el de asesinar a uno de los dos primos que quedaba con vida. Exacto, mira que bien, sabes los términos más que yo. Eh, pero bueno, resulta que todo avanza y ¿cómo se Gus llama el rey de Frings. los pollos? Good Friends termina como o mandando a matar este encargado de los primos o lo vende, no sé cómo explicarlo, pero bueno, resulta que la DNA o la policía que se llaman, como se llama en México, cae y Así mata a es, este cabo mata al suelto quien había también. enviado a los primos a vengar a Tuco, por así decirlo. De esa forma, claro, Exacto. Dejando claro, de esa forma todo Gus marcado. Frings termina eliminando una competencia muy importante y se queda como el gran rey del mercado. O sea, es el rey que derrota a los aspirantes. Exacto. Entonces, bueno, retrocedemos un poquito en la historia, así Dale, explica las continuamos con historias todo de esto. Walter y de Jesse más que nada. Vamos, sí, por eso, vamos con la de Jesse que es bastante interesante y después enlazamos con la de Walter. Jesse queda muy dañado en lo que es la segunda temporada, por eso mismo Walter lo decide internar en lo que es un lugar de tratamientos, ¿no? De recuperación para drogadictos y bueno, cuando Jesse se sale, porque Walter lo va a buscar, básicamente es alguien distinto, es Sí, raro, ¿no? Se está ve lindo, sanando, se puede está decir, sanando. como dijo el padre. Entonces, bueno, qué sé yo, Hank sigue investigándolo, sigue viendo qué pasaba. Walter también lo estaba incitando a que vuelva al negocio, porque lo necesitaba. Así que, bueno, la historia sigue continuando, Hank lo persigue, sin razón, lo investiga, él se junta con los amigos, porque realmente él como que sospecha, no me acuerdo si Walter se lo había dicho, pero se da cuenta que lo está dejando afuera Walter, de lo que es el Sí, negocio, Walter ¿no? está directamente con Gus Y Frings decide, y es como la cabeza del trabajo, la cabeza de la asociación, y Jesse se siente menospreciado, por así decirlo, se siente que lo están dejando marginado de todo esto. exacto, ¿no? Y decide replicar la fórmula y bueno, empezar de nuevo una nueva distribución entre los amigos. Después que pasa todo esto, Hank lo sigue investigando y empiezan como a atar cabos sueltos, como es el tema de la combi, no sé si la habíamos nombrado en el primer capítulo, donde bueno, ellos El lugar donde producen la metanfetamina, donde cocinan. cocinan básicamente, no me salía, donde cocinan, entonces bueno, empieza a investigar lo que es Hank y descubre que básicamente no había ninguna de estas combis, no, pero ninguna de estas casas rodantes registradas, ¿no? O sea, ninguna que sea un movimiento raro, hasta que bueno,
vuelve a mandar a buscar más todavía, y aparece una que no era, de que no sé si te acordás de quién era realmente la combi, que nunca sabemos cómo la compró. Sí, sí, sí. Bueno, la combi era de Combo, era de la mamá de Combo, el amigo que habían matado en la temporada número 3, cuando decidieron ampliar su negocio. Resulta que cuando Walter se aviva de que van a ir a buscar la combi y empiezan a registrarlo, Walter se va a destruir la combi. Jesse, que estaba en su casa, en la casa de Jesse mismo, se piensa que Walter quiere destruir su micronegocio. Entonces, básicamente, va a buscar la combi y trae a Hank hacia donde estaba la combi. Claro, a ver, pasando de limpio, hay una batalla, la historia de amor-odio, el tira de afloje que hay entre Jesse y Walter llega a un punto de desconfianza de ambos, en el que Jesse llega a sospechar o a pensar que Walter lo que quiere es sabotearlo para volver a quedarse como el líder de esta asociación. Entonces, bueno, también entra en este momento Hank y Ariel les va a seguir explicando lo que sucede. Exacto, entonces bueno, después de esa confrontación que la verdad es que logran zafar de una forma espectacular. No voy a spoilear ni nada de lo que es ese capítulo porque me parece muy espectacular, porque se ve con mucha adrenalina. Básicamente, después que logran zafar de esa situación y destruyen lo que es la furgoneta, agarran y Hank vuelve enojado a la casa de Jesse y lo golpea a más no poder, dejándolo internado. Y ahí es donde se une la historia de Jesse con Hank, que estaba sin armas, claro, sin juicio. cuando Hank encuentra a Jesse, le da una paliza, por así decirlo, sobrepasa su autoridad y es por eso que es despojado, momentáneamente suspendido, podemos decir, por estas vacaciones obligadas, mientras a todo esto Jesse está en el hospital. Se produce la confrontación entre los primos y Hank termina en el hospital gravemente herido, y justamente Jesse sale. Es como moraleja esto, ¿no? Es como muchos guiños. Es como justo Jesse sale del hospital cuando lo están internando a Hank. Sí, exacto. Así que bueno, enlazamos estas dos historias. Ahora nos falta enlazar de la de Walter White. ¿Qué pasaba mientras todo esto se pasaba? Bueno, Walter White, que se fue a vivir a otra casa. Discusión va, discusión viene. Él se termina como forzando a irse a vivir a su casa nuevamente, a la que era de él original, y obliga a la señora a tomar medidas extremas, se puede decir. Claro. A Skyler. Básicamente, Skyler, despechada, lo engañan con el jefe. También lo denuncian la policía no encuentra nada en Walter White que pueda justificar su denuncia. Así que no le queda otra a Skyler que aceptar que Walter... Claro, así es. Skyler lo que quería era echarlo de la casa, argumentando que ya no vivía ahí. Sin embargo, no había papel alguno que dijera que que la casa no era de Walter. Entonces él legalmente seguía viviendo en su casa. No había violencia doméstica ni nada para arrestarlo, así que Skyler se la tuvo que aguantar, por así decirlo. Pero se encontró la forma de vengarse por otros lados, ¿no? Como Ariel lo acaba de mencionar, tiene relaciones con su ex, con su jefe, con Ted, y se lo confiesa a Walter, ¿no? Para hacerlo enojar más todavía. Exacto, ¿no? Y bueno, podemos imaginarnos lo que es Walter enojado y celoso, al punto de que, bueno, hace un papelón en la oficina. Intentaba besar a la directora, ¿no? Del colegio, una forma de venganza en su cabeza, quiso besar a la directora del colegio y todo esto termina con su expulsión. Exacto, ¿no? Qué sé yo. Pero bueno, continuando con toda esta historia, resulta que Walter se ve fatigado, cansado, saturado ya, y decide contarle toda la verdad a Skyler. Cuando Skyler decide divorciarse, ya sabiendo la verdad, se lo comenta a su abogada y se da cuenta que no puede hacer nada Skyler, porque básicamente si cuenta todo... Así es, a su hijo, ¿no?, discapacitado y a la nena recién nacida. Así que decide colaborar, vamos a decirlo, o asociarse también. Exacto, viendo que no le queda otra, decide asociarse. Así que avanzando en la historia y avanzando con los multinegocios que había hecho Walter, porque ya estamos hablando de millones que había propuesto ganarse en meses. Saúl el abogado Saúl
Saul Goodman, propone lavar plata, ¿no? Y a todo esto también ocurre, retomamos otra vez la historia de Hank, porque Hank queda con muchas secuelas debido a su casi encuentro con la muerte, ¿no? Queda mal cuando sale del hospital, el tratamiento que necesita para sanar su espalda era para que pudiera volver a caminar, era, bueno, cuestión, necesita pagar un tratamiento que era muy costoso, y acá es cuando Skyler se ofrece a pagarlo, argumentando que ahora ellos tenían mucha plata gracias a una ludopatía, o sea, una adicción al juego que había desarrollado Walter. Y bueno, los otros, más allá de sus sospechas, Hank y su esposa, terminan aceptando la plata porque les convenía también. No les convenía preguntar si lo de la ludopatía era verdad o no. Ellos querían la plata y la tuvieron para el tratamiento. Exacto, ¿no? Y vale recordar, no me acuerdo el nombre de la hermana de lo que es de Skyler, pero digamos que no es decisión de Hank, sino que es decisión de ella, y ella estaba muy dañada, por eso también lo decide, ¿no? Porque quería que su Claro, es más que nada una decisión de las dos mujeres, ¿no? De las dos hermanas de Skyler y su hermana y esposa de Hank, lo de aceptar el dinero para la recuperación de su marido. Pero bueno, básicamente, para redondear esto, encuentran la forma de lavar guita por este lado. Tratamiento para Hank, el lavadero que ya tenía la familia de White, y Saúl es acá donde el abogado Saúl hace de sus artimañas, por así decirlo, para distribuir el dinero, para limpiarlo. Exacto, ¿no? Y acá es donde empezamos a unir todas las historias de a poquito, ¿no? Bueno, avanzando con este rama de lo que es la temporada, cuando tienen que lavar plata, resulta que Skyler se decide a unirse al grupo y apoyar la causa del lavado de dinero, ¿no? Aportando historias más creíbles en lo que es el lavado de plata. Básicamente, digamos que al mismo tiempo, Saúl le dice a Jesse que tiene que hacer lo mismo, no de la misma forma, pero sí que tiene que empezar a lavar dinero para que no lo agarre Claro, para evitar el levantar regulador de sospecha. allá, exacto, para no levantar sospecha. Entonces, bueno, todo va avanzando. Saúl le propone a Walter una historia básicamente que no concordaba con lo que era él, que decía que pongan juegos láser, no sé si te acordás, para lavar plata. Y Skyler le dice, me parece que lavar autos va mejor, ¿no? Trabajaste 4 años Claro, acá. y es por eso que transfieren el dinero al lavado, lo dedican ahí para limpiarlo. Exacto. Entonces, bueno, va avanzando a poquito todo hasta que, y acá es por lo que cuento lo de Samuel y lo de Coso, y lo de Hank, porque Saúl. Samuel, Hank y Jesse, Saúl, perdón, cuando a Jesse lo golpean, él está decidido a denunciarlo a Hank. Entonces, básicamente, digamos que llegan a un acuerdo Walter con Jesse para que Jesse trabaje de nuevo con Walter al 50-50, que ahí es donde empiezan los errores, ¿no? Volviendo a traer todo lo antiguo, así que bueno, llegando a este acuerdo, Jesse le roba a Walter parte de la producción, no se nota, pero al final de la temporada resulta que Claro. comete un error muy grande, ¿no? Metiéndose Jesse en lo que es una disputa entre el barrio y él. Una disputa, de hecho, mejor explicada entre lo que es se me olvida el nombre, Gus Fring. el negro, Gus. no me sale Gusti. Gufrin, entre Gus y lo que es Walter. Sí, pues está siendo Para no muy entrar en largo, detalles, así que vamos a redondear, ¿no? Gus Fring está más poderoso que nunca, Jesse está más boludo que nunca, y Walter es el que tiene que empezar a limpiar las cagadas que se empieza a mandar. Exacto, ¿no? No sé cómo resumirlo bien, por eso Gusti acá me está ayudando, pero resulta que, bueno, enlazando las historias, el pibe, el amigo de Jesse que estaba muerto, decide empezar a hacer tonteces, y Walter, por solucionar lo que hace Jesse, entra en conflicto con Gus. Entonces, bueno, acá es donde se pone interesante, ¿no? Donde claro, a todos los amenazan de muerte. Si mal no recuerdo, y corregime si me equivoco, lo que sucedió fue que cuando Jesse se mete en las disputas territoriales durante la temporada, le asesinan al amigo. Más adelante, ya acercamos al final de la temporada,
encuentra al asesino de su amigo, que era un chico, ¿no? Un niño, ni siquiera es un adolescente, era un pibito, claro, 11 años. 11 años. Encuentra al asesino, que era el hijo de un nuevo interés amoroso que estaba teniendo, y acá es donde se calienta, ¿no? Se calienta con Gus Frings, porque dice, están mandando nenes a hacer el trabajo sucio, por así decirlo. Es acá donde empieza a pudrirla, empieza también, a ver, son cagadas, pero muchas justificadas en su intento en su justicia extraña, podemos decir, porque, claro, sus intenciones son buenas, pero la forma en la que las hace son erróneas. Entonces él confronta a Gus Fring, de hecho, se enfrenta con sus matones, todo, y es donde Walter tiene que interferir para salvar a Jesse. Y si no fuera por las intervenciones de Walter, Gus hubiera encontrado la forma de asesinar a Jesse. Exacto. No, pero bueno, resulta que tantas intervenciones van, tantas intervenciones vienen, a Gus se le cansan las ganas de apoyar a Walter White y decide ponerle un aprendiz que aprenda lo que Walter estaba haciendo. Y así sacarse a Walter del medio. A todo esto, Jesse y Walter se estaban divorciando, vamos a decirlo, se estaban separando, había una distancia entre ellos. Gus aprovecha para meter a un chico que, si mal no recuerdo el nombre, era Gale o algo así, como asistente, ayudante de Walter, pero la verdadera función no era ser su asistente ayudante, sino aprender a hacer la droga, para el día de mañana sacarse de encima a Walter y él quedarse con todo el negocio. Esta es la forma que tiene de hacer las cosas Gus Frings. Él, yo te ayudo, pero va a llegar un momento donde me cansaste, me deshago de vos y te robo lo que hiciste, te robo la idea. Exacto, ¿no? Y acá es donde Gus Fring va a visitar a Gale y le dice, ¿en cuánto puedes aprender la fórmula? Le dice, en un día. Entonces, básicamente, cuando pasa eso, Walter sabe que en un día le queda de vida, se puede decir, y ahí es donde todo se empieza a acelerar, y Walter tiene que encontrar la forma de que a él no lo maten. ¿Qué termina pasando al final de la temporada, Gusti? A él lo presionan, lo llevan, entre comillas, de vuelta secuestrado a la fábrica donde él cocinaba, y digamos que están a punto de hacerlo desaparecer, de matar. No termina de concluir esa escena, pero él, para evitar eso, llama a Jesse y le dice, hacelo, ¿no? Y van a matar a Gale. Y termina la temporada de esta manera, ¿no? Con Jesse yendo a matar a Gale, al nuevo ayudante / aprendiz de Walter, porque sabía que una vez aprenda la fórmula iban a matarlo a Walter, y era la única forma de salvar lo que tenía. Y acá hay una interpretación espectacular de Aaron Paul, que es Jesse Pinkman, que es el sufrimiento que uno que siente al ejecutar esto, pero era lo que tenía que hacer. Era o lo mato o nos matan, básicamente. Entonces, con lágrimas en los ojos, ejecuta el disparo. Exacto, ¿no? Y sin entrar en muchos detalles, resulta que antes que a Walter lo secuestren, entre comillas, Walter iba a hacer este trabajito y no pudo. Así que termina así, sin más descripción, Aaron Paul disparando y se cierra la imagen. Finaliza la temporada. ¿Y podés creer, Ariel, que pudo haber sido el final de la serie? No, la verdad es que no tenía ese dato. Sí, pero en el 2010 AMC, quien estaba, la productora a cargo de Breaking Bad, quería terminar la temporada ahí. E incluso ya filmada la tercera, o sea, no podía ni siquiera inventarse un final de la galera, hubiera terminado ahí. ¿Qué pasó? Intervino Netflix. Esto fue lo que les contaba al principio del programa. ¿Qué hubiera pasado si Netflix no intervenía para hacerse cargo del presupuesto de Breaking Bad? Nos hubiéramos privado de la cuarta y quinta temporada y de un cierre magnífico como el que tiene la serie. ¿Vos te imaginás que la temporada hubiera terminado así? O sea, al final de la serie hubiera terminado así. Me hubiese dejado un vacío. En este momento me está pasando, hay que decirlo. Yo no vi ningún capítulo de la cuarta y quinta temporada, pero la verdad es que dejaría un vacío muy, muy raro, ¿no? Porque, bueno, una vez que lo cierran bien con un hype perfecto, sí, creo que sería un error. Es increíble. Gracias Netflix, antes que nada. Pero cuando yo tiempo después me enteré de este dato, una vez que terminé la serie, y fue como, ¿qué hubiera pasado si esta serie quedaba así inconclusa? Y más sabiendo que la tercera temporada sube el nivel de violencia y drama, y ya directamente para mí, cuando se estrena la tercera temporada, ya Breaking Bad era la mejor serie del momento. No, pero bueno, a los genios de la AMC se les ocurrió cancelarla. Mira, la verdad es que no estaba enterado ni siquiera que lo había finalizado Netflix, no estaba enterado de que era de Netflix. Así que, bueno, técnicamente, un dato que técnicamente es de AMC hasta el final.
porque AMC es el que termina también desarrollando la cuarta y quinta temporada, pero con el presupuesto que le brindó Netflix. Ujú. Si Netflix no ponía la plata, no hubiéramos tenido una cuarta y quinta temporada. Y si Netflix hubiese terminado las temporadas, hubiésemos tenido un final horrible, básicamente. Pero bueno, esperemos a ver qué nos trae, ¿no? Claro, supongo que el próximo especial simplemente hablaremos de la cuarta temporada, porque ya hay demasiado material, son demasiados capítulos y creo que lo mejor va a ser que dividamos la cuarta y quinta temporada en dos especiales distintos. ¿Qué te parece? Dale. Recordemos un poquito porque unimos estas dos temporadas. Uno es porque básicamente nos parece que la temporada 1 tenía muy poco que hablar y pensamos que bueno, iba a ser bueno meter estas dos temporadas juntas y después las otras dos. Pero creo que hay mucho que desarrollar, o al menos yo no me lo imaginaba. Así sí, que además la segunda y tercera temporada como que están demasiado unidas, demasiado conectadas. La cuarta y la quinta también, ¿no? Pero como que la segunda y tercera en realidad, si me apurás, yo te diría que es una sola temporada de 20 y pico de capítulos. Así que estuvo bien analizarla en solo una, en un especial. Sí, así que bueno, no sé, prometemos esta semana hacer las noticias, ¿no? De otra forma también cambia. Sí. ¿No te parece, Gusti? Que les iremos mostrando con el transcurso de los días. Y mira que hay noticias ya, ¿eh? Así que bueno, dale, hay que empezar a enlazar, hay que ponerse al día, ¿no? Porque nos atrasamos bastante, porque estamos en una semana de vacaciones. Así que, qué sé yo, terminamos así el capítulo, que les mandamos un saludo muy grande, nos pueden escuchar en el transcurso de la semana cuando hagamos las noticias, cuando una nueva edición de NotiGeek. Y con suerte, si no hay interrupciones, el fin de semana vamos a venir a entregarles la cuarta temporada de Breaking Bad. Exacto, ¿no? Y espero que sea tan disfrutable como la tercera. Así que nada, Gusti, que les mandamos un saludo. Claro, un abrazo grande para todos, que recuerden que tenemos el noticiero, el NotiGeek esta semana, y que de no mediar ningún problema, en el fin de semana les traeremos un especial sobre la cuarta temporada de Breaking Bad. Así que nada, Ariel, abrazo grande y sayonara para todos. Sayonara.